Auditorio de Cadena TV, que nos sigue en todo el país, soy su amigo León Montesinos y le doy la más cordial de las bienvenidas a esta emisión del Diván de la Utopía. Hoy se encuentran ante nuestros micrófonos Gerardo Ríos, dirigente del Sindicato Nacional Independiente del Nacional Monte de Piedad, y Víctor Ortega, prestigiado abogado laborista, que ha abordado en diversos foros de San Lázaro el tema de la iniciativa de la diputada Susana Prieto Terrazas, que busca garantizar los derechos de los llamados sindicatos minoritarios. Como usted recordará, hace unas semanas, Gerardo Ríos y Rafael Hoyo, secretario del Trabajo y Conflictos de este sindicato independiente, abordaron en este mismo espacio asuntos que son el común denominador de las nacientes organizaciones, como son la persecución e intimidación a sus miembros y la negativa de las autoridades a reconocerlos pese a tener toma de nota, esta entre otras muchas anomalías. Señores, agradezco su presencia y ¿les parece si entramos en materia? Gracias. Gracias, buenas tardes. Pues abogado Ortega, la reforma laboral abrió grandes expectativas, tanto para los trabajadores del apartado A como del B. Este último apartado que rige las relaciones contractuales de los 3 niveles de gobierno en el sector burocrático. Y si bien se han otorgado diversas tomas de nota, como ya mencioné, a nuevos sindicatos en instituciones de asistencia privada, organismos descentralizados y dependencias, parece que en los hechos esto es política ficción, porque diversos funcionarios siguen acordando con los dirigentes al estilo del viejo corporativismo priista. ¿Qué está pasando, abogado Ortega? ¿Por qué los sindicatos independientes de la burocracia y organismos como el Monte de Piedad no avanzan y son agredidos? Bueno, pues buenas tardes. Primeramente, gracias por el espacio. ¿Qué pasa? Que las tomas de nota se han vuelto una toma de pelo, en realidad. Porque sí, las autoridades registrales en el país otorgan tomas de nota ya sin mayor oposición como lo era antes de la reforma. Nosotros, por ejemplo, en el caso del Monte de Piedad tuvimos que interponer 3 juicios de amparo para poder obtener la toma de nota. Ahora ya no es así, pero bueno, se ha complicado mucho más el escenario. Antes lo difícil era obtener la toma de nota, ahora lo difícil es lo que pasa después de las tomas de nota. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque no haya una instancia, no existe en México una instancia expedita que resuelva los conflictos de libertad sindical. Es decir, para poder resolver los conflictos de libertad sindical uno tiene que ir ante la autoridad judicial, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, aún todavía en las entidades donde no entra en funciones la reforma. ¿El centro laboral de...? No, todavía en las entidades donde no entra la reforma laboral, como es la Ciudad de México, tiene uno que ir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por ejemplo, todavía sigue funcionando. Y se tiene uno que enfrentar a procesos de 3, 4 años para que le reconozcan pues cualquier violación a la libertad sindical, lo cual hace imposible que en el día a día, en la práctica, uno pueda judicializar los problemas. Es decir, si yo me presento y a mi agremiado no le quieren dar un tiempo extra, una vacante, no tenemos un problema administrativo y no me dejan representarlo en una comisión mixta, etcétera, etcétera, eso pues no me voy a tardar 3 años, me tardo 4 años en que me lo reconozcan, pues ya para entonces la problemática quedó totalmente sin efectos. Y eso es lo que está pasando. No hay una instancia expedita para solventar estos problemas de libertad sindical. O sea, la ley está totalmente rebasada. Licenciado, pero tengo entendido que usted viene asesorando desde hace tiempo al Sindicato Independiente del Monte de Piedad. Le comentaba, ¿por qué están siendo agredidos estos trabajadores que pertenecen a esta nueva organización? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, pasó que cuando nos dieron la toma de nota, fue muy bienvenido el sindicato. Se empezó a incorporar mucha gente. En menos de un mes prácticamente se habían incorporado más de 100 trabajadores al sindicato. Y entonces lo único que le quedó al sindicato mayoritario y a la institución fue poner un obstáculo. Y ese obstáculo fue
si tú te afilias al sindicato minoritario, no te doy vacantes que llaman ellos dobletes, pero que en realidad son vacantes. Obviamente te empiezo a acosar, te empiezo a agredir en el aspecto de cuidado, te pueden correr, te pueden quitar este derecho, te puede pasar esto, ¿no? Fue un contubernio entre la institución, o es un contubernio, porque a la fecha sucede, entre el sindicato mayoritario y la institución. Entonces, no es que la gente no quiera adherirse al sindicato independiente, es que si se adhiere al sindicato independiente, pues pierde una gama de derechos, pues que nadie, como están los tiempos ahora, económicamente va a quererse pelear con su bolsillo, ¿no? Realmente están valientes en el sindicato independiente que han aguantado toda esta discriminación. Pero eso es lo que sucede. O sea, lo que sucede no es otra cosa más que una colusión entre el sindicato mayoritario y la institución que impide el ejercicio de la libertad sindical. Tenemos entendido que ustedes, de los abogados laboristas, que apoya la iniciativa de la diputada Susana Prieto para que las autoridades de todos los niveles respeten precisamente a estos sindicatos minoritarios. Estamos hablando de una ley reglamentaria de la ley laboral, de la reforma laboral, perdón, abogado. Estamos hablando de la reforma a un artículo de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, lo que se hace es adicionar el artículo 398 de la ley, agregarle una fracción donde se desglosa, se desarrolla los derechos que le corresponden a los sindicatos minoritarios. Porque, bueno, curiosamente existe la posibilidad de conformarlos, de registrarlos, pero no solamente no hay un derecho reconocido, sino tampoco hay sanciones para los patrones. Y no me refiero a la sanción tradicional de, oye, a ver, no me permites representar a mi agremiado, represéntalo. Eso no resuelve las cosas. Me voy a tardar 4 años para que me digan represéntalo, pues ya está despedido para entonces, ¿no? Se trata de que además de eso se pongan sanciones ejemplares, como son las indemnizaciones por discriminación. Es decir, la discriminación en México, y no me refiero solamente a la discriminación laboral, sino otros tipos de discriminación, no traen en muchos casos sanciones. Es decir, yo soy discriminado, pero ¿qué le pasa a la persona que me está discriminando? ¿Qué sanción se le impone? En materia laboral no hay ninguna para el caso del acoso laboral, del hostigamiento, la discriminación por libertad sindical. Y va más allá la reforma que propone la licenciada Susana Prieto. La diputada Susana Prieto está diciendo, bueno, además de que existe una sanción por la discriminación, tiene que haber una sanción adicional a quien ocasionó el daño por concepto de daño moral, porque la discriminación siempre va a implicar la afectación del patrimonio moral de las personas, de los afectos, del honor, del decoro, de la consideración que de sí misma tiene la persona. Entonces son dos dimensiones muy importantes. A ver, vamos aclarando esto. Resarcir un daño moral. Sí. Debo de entender que, bueno, como usted dice, se tiene que sancionar a un funcionario que no aplique esta ley de manera equitativa, pero daño moral, ¿en qué sentido? Que usted me está, a ver, si yo lo entendí, que yo como trabajador, usted si me agrede mis derechos, me está violentando hasta mi reputación quizá. Claro, estamos hablando de los derechos de libertad sindical. Digo, la reforma no se refiere a que le violen cualquier derecho laboral. No por dejarle pagar vacaciones va a trascender claro, en daño moral. Pero los derechos de libertad sindical sí. ¿Por qué? Porque las personas, para decidir adherirse a una organización independiente, a un sindicato nuevo, pues se juegan todo. O sea, se juegan su trabajo, pero no solo su trabajo, sino que se juegan su credibilidad. Acá, por ejemplo, a los señores, le pongo el caso de Monte de Piedad, a los señores, a la fecha hay muchos trabajadores que les dicen, no, es que no es cierto, tú eres mitómano, tú estás loco. ¿Por qué? Pues porque tú dices que tienes un sindicato, pero yo no veo que la institución te reconozca, no veo que el patrón te reconozca. Entonces tú no lo tienes. Tú, yo creo que necesitas ir al psiquiatra, que te ecualicen, porque nada más estás alucinando, es un capricho tuyo lo que estás haciendo, pero no tienes ningún sindicato. Entonces, claro, esto trasciende mucho más allá. Y a los compañeros, bueno, al comité le sucede eso, pero a los agremiados que tan solo deciden
hartos del sindicato mayoritario se vienen para acá. Bueno, pues a ellos no solamente es eso, sino que están totalmente borrados de la vida institucional. No les dan capacitación, no les dan adiestramiento, no les permiten el acceso a vacantes, no les permiten tiempo extraordinario, es decir, la institución los borra. Eso no solamente los está afectando económicamente en su bolsillo, eso está trascendiendo a su patrimonio moral, porque decidieron liberarse, romper las cadenas y la institución lo único que hace es revictimizarlos. Pero no los revictimiza. Ahora sí ya le entendí, sí, efectivamente. Los revictimiza todos los días, ¿no? Todos los días. Es grave porque claro. Está atentando además contra los derechos humanos básicos, ¿no? Elementales. Incluso ante compromisos que ha contraído el Estado mexicano a nivel internacional. Así es. Porque todo el tema del reconocimiento de la libertad sindical fue una exigencia que incluso le puso el gobierno americano al gobierno mexicano en el Tratado de Libre Comercio. Claro. Porque dijo, ¿quieres saber por qué yo no soy competitivo México en muchos aspectos? Bueno, pues porque mis sindicatos, sí presionan al presidente de Estados Unidos, y sí se sientan con los empleadores y les estallan huelgas, y sí les exigen aumentos por encima de la inflación. ¿Qué hacen tus sindicatos? Pues les venden los contratos colectivos, se los regalan, no les dan aumentos. Un choque brutal entre una política laboral de verdad y una de ficción. Pero si me permite, abogado, vamos a seguir platicando este tema. Al auditorio de Cananea TV, le recuerdo nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Regresamos. Corre tiempo en el reloj checador de Cananea TV para que en 60 minutos Carlos Guillén y Jesús Luna coloquen en su mesa de análisis los temas más relevantes en el acontecer político y social del país. Soy Jesús Luna y los invito a que juntos reflexionemos sobre los asuntos que son del interés de la clase trabajadora en México. Aquí, en Cananea TV, porque la lucha sigue. Auditorio de Cananea TV, pues estamos ya de regreso platicando con el abogado Víctor Ortega y con el dirigente del Sindicato Independiente de Monte de Piedad. Pues acabo de escuchar usted al abogado Ortega plantear conceptos que pues para muchos son inéditos, inclusive para mí, pero que son parte de estas aberraciones jurídicas que parece que no fueron contempladas en la nueva ley laboral. Abogado, le voy a hacer una pregunta porque nos lo ha hecho mucha gente del auditorio esta duda. Porque muchos funcionarios dicen, cuando un nuevo sindicato o los trabajadores se organizan de manera independiente, le dicen, no, a ver, no se confundan, así dicen muchos funcionarios. La reforma laboral y el capítulo laboral del TEMEC es única y exclusivamente para los sindicatos de industria del apartado. Ustedes no entran en esas nuevas condiciones. ¿Qué le dice usted al auditorio en ese aspecto, abogado? Bueno, obviamente es una mala información, es una desinformación, porque la reforma laboral abarca a todos los tipos y clases de sindicatos. No solamente a los reconocidos en la ley, que es el de oficios varios, el de empresa, el de industria y el nacional de industria, sino a cualquier otra forma de coaliciones, de coaligarse que establece la ley y que no forzosamente tiene que tener esa formalidad. Entonces es una información errónea. La reforma laboral abarca a todos. Pero bueno, en el caso de Monte de Piedad, es un sindicato, se trata de un sindicato nacional de industria y está regido por el apartado A. Sí, tiene contrato colectivo. Tiene contrato colectivo, es correcto. Volviendo al tema del Monte de Piedad, pues nos quedamos con esa cuestión de que las autoridades pues no aplican esta ley laboral. Sí, no aplican la ley laboral y va más allá. Va más allá. Ahora existe una intención pública, porque lo ha hecho público el director general de Monte de Piedad, para buscar liquidar el contrato colectivo de trabajo. Es decir, la reforma laboral fue precisamente para que los trabajadores democráticamente, a través de su voto personal, libre, secreto, directo, puedan decidir sus condiciones colectivas de trabajo. Claro. Acá parece que es al revés. Es otra vez, voy a pactar con el líder del sindicato mayoritario, por no decirle más feo a ese sindicato, y voy a tratar
de liquidar las condiciones del contrato colectivo de trabajo. A ver. Eso es gravísimo. Sí. Unas autoridades que quieren desaparecer un contrato colectivo de trabajo, es lo que me está usted diciendo, abogado. Sí, y un contrato muy importante a nivel nacional. ¿Por qué? Mire, la importancia del contrato colectivo de trabajo del monte radica no solo en su antigüedad, sino en que tiene prestaciones o implica el cumplimiento de prestaciones, pues quizá que no existan en otra fuente de trabajo. A ver, platíqueme eso, detállelo al auditorio, por favor. El Monte de Piedad tiene para sus trabajadores activos y jubilados un servicio médico particular que implica atención en sanatorios de primera, así lo marca el propio contrato. Así es. No es en cualquier sanatorio, es en sanatorios de primera con medicamentos de primera. Tiene, por ejemplo, como aguinaldo, lo que conocemos como aguinaldo vulgarmente, allá le llaman gratificación anual, y es de 105 días de salario promedio. Yo pienso que en México ningún contrato colectivo tiene un aguinaldo de 105 días. A ver, abogado, me permite, porque muchos muchachos, sobre todo de las nuevas generaciones, los llamados millennials, dicen, ¿y qué es el Monte de Piedad? Bueno, ven ahí una institución donde pueden llegar a empeñar una prenda, una alhaja, pero no saben la data histórica que trae esto atrás, o sea, cuántos siglos tiene esto de antigüedad, pero sobre todo, aquí va mi pregunta, ¿desde cuándo tiene contrato colectivo en el Monte de Piedad los trabajadores? Bueno, aquí nos puede ayudar el señor Ríos un poquito más que yo. El sindicato me parece que se funda en 1950. 55, Sí, por ahí. 55, ¿no? Ahí es cuando empieza el contrato colectivo de trabajo. Antes no tenían contrato, No. Se fundó el sindicato en ese entonces. 1955. Sí. Y se funda sobre estas bases de equidad y de justicia social que habla el abogado. Sí, conforme al tiempo fueron incrementando más prestaciones. Estábamos muy bien, ¿verdad? Estábamos muy bien. Bueno, tenían jubilaciones contractuales, por Así ejemplo, es. en el Monte de Piedad. A ver, ¿qué es una jubilación contractual? Una jubilación quiere decir una prestación, una pensión para el retiro. A los 24 años, 6 meses, un día, los trabajadores de Monte de Piedad podían acceder a su jubilación. Era una prestación que estaba establecida en el contrato, con independencia de que tuvieran una pensión del IMSS o que tuvieran una pensión del ISSSTE o de otro lugar. Tenían una jubilación pagada íntegramente por la institución a los 24 años, 6 meses de servicio. Podían tener 2 jubilaciones. Claro, o 3, o las que fueran, ¿no? Entonces, esta prestación la vendió en el año 2009 Arturo Sayún, que es el secretario general del sindicato mayoritario, la vendió por 545 millones de pesos. Eso fue lo que costó y no lo inventamos, está en un convenio depositado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. A ver, abogado, yo platiqué con el señor Rafael Hoyo y con el señor Gerardo Ríos. Me decían, o entendí mal, me decían que estos 545 millones fueron para que los trabajadores renunciaran a su antigüedad del IMSS y sus semanas cotizadas. Usted me dice que también con esto estaban cancelando el derecho a una segunda jubilación. A una jubilación. Mire, fue un problema Una trampa. muy delicado, porque nosotros en el año 2002 comenzamos a litigar juicios contra Monte de Piedad, porque Monte de Piedad no afiliaba a sus trabajadores al Seguro Social. Tenía un convenio con el Seguro Social y entonces el Monte asumía la totalidad de la seguridad social, les daba jubilación, servicio médico, etcétera, etcétera. El problema es que la jubilación en esas épocas, la pensión topada de jubilación, era, yo pienso, una tercera parte, ni siquiera una tercera parte de lo que era la pensión del IMSS, ¿no? Entonces empezamos con jubilados inconformes a demandar, decimos, bueno, pues nosotros no podemos obligar a Monte a que suba una prestación contractual, eso depende del sindicato, que decía que no se había dado cuenta, ¿no? Pues cómo no se iba a dar cuenta, si estaba viendo a los jubilados como estaban, ¿no? Pero bueno, le permitía a la institución todo. Empezamos a demandar, se empiezan a ganar asuntos de afiliación al Seguro Social. El señor Gerardo Ríos es un caso, él ganó una afiliación retroactiva de 27 años de cuotas, ¿te pagaron? Más, Víctor, ¿no? Bueno, me parece que 28 años por ahí de cuotas hacia atrás al Seguro Social, porque lo que hacía Monte era ilegal, en realidad. Y entonces, frente a esta avalancha de demandas, en el año 2009 pacta la institución
y el sindicato mayoritario pacta la llave. Dame la llave, le voy a cerrar a esta llave, ya no más demandas. ¿Por qué? Pues porque los trabajadores empezaban a tener una pensión del IMSS y una pensión del Monte, porque la del Monte no era igual que la del IMSS. O sea, los tribunales no es que estuvieran locos, es que la del Monte no era del mismo tamaño que la del IMSS. Era más grande. La del IMSS. Imagínense, la del IMSS, que las del IMSS tampoco son la gran maravilla. Pero eran las viejas pensiones, las anteriores pensiones. Las anteriores pensiones que eran dignas, pero, sí, claro. Pero bueno, la del Monte estaba abajo, ¿no? Entonces, podían tener derecho a las dos. El señor Ríos, por ejemplo, va a poder tener derecho a las dos, ¿no? Entonces, lo que hizo el patrón con el sindicato mayoritario, con Arturo Sayún, porque el sindicato mayoritario es una sola persona. El sindicato mayoritario se llama Arturo Sayún. De hecho, ni siquiera debería llamarse sindicato. Es Arturo Sayún. Lo que él dice se hace, tanto a nivel patronal. Oficina de Trámites Arturo Sayún. Sí, y Nacional Monte Arturo Sayún, porque en el Monte de Piedad no hay autoridad. El director general no tiene ninguna autoridad frente a Arturo Sayún. Arturo Sayún le da órdenes al director general. Entonces, ¿qué pasó en el año 2009? Y no solo a los directores generales anteriores también. En el año 2009, frente a esta realidad, frente a esta contingencia que valía miles de millones de pesos, la institución y el sindicato hacen un convenio donde dicen, le voy a reconocer validez a un convenio que existía de 1954 con el Seguro Social, a un convenio de 1954 con el Seguro Social. ¿Para qué? Para que ya nadie me pueda venir a demandar las cuotas atrasadas. Ese convenio lo que decía es que Monte quedaba desligado del Seguro Social y entonces, a cambio de esta llavecita, el Monte de Piedad le entrega al sindicato 545 millones de pesos para que los divida entre los trabajadores. Pero estos 545 millones de pesos los dividió como quiso. Le pagó a quien quiso, a quien no quiso no le pagó. Y fue como acabaron con esta prestación, diciendo, a partir del año 2009, todos los que ingresen a laborar, a partir del año 2009, ya no cuentan con la jubilación del contrato colectivo de trabajo. Entonces, del 2009 para acá, es decir, todos los trabajadores que han ingresado en los últimos 11 años, ya no tienen derecho a una jubilación contractual. Ya el Monte empezó a afiliar a los trabajadores y ya se fueron al Seguro Social y bueno, tendrán su pensión del Seguro Social, pero se acabaron las jubilaciones contractuales por 545 millones de pesos. ¿Cómo cuánto se ahorró el Monte de Piedad, licenciado? 545 millones de pesos es lo que le costaba al Monte de Piedad un año de jubilaciones. Imagínese usted. Eso pagaba en un año el Monte de Piedad de jubilaciones. 545 millones. Un problema legal gravísimo, porque ¿a qué se hacía acreedor la autoridad del Monte de Piedad, los funcionarios, por no haber pagado las cuotas al Seguro Social? Bueno, pues se hacía acreedor no solamente al pago de la cuota misma actualizada, sino a un concepto jurídico que se denomina capitales constitutivos. Y el capital constitutivo se estima actuarialmente, es una cantidad, un cálculo actuarial, pero es más o menos 8 veces el monto de la cuota actualizada. O sea, si yo le debía haber pagado a Monte 10 pesos, el capital constitutivo es 8 veces esa cifra. O sea, podían haber embargado al Monte de Piedad por esta situación. Sí, el Monte de Piedad, claro, le hubiera costado incluso quizás su viabilidad, porque estamos hablando que no solamente tenía que pagar las cuotas de los activos atrasadas, sino de los jubilados, y hay jubilados pues que tienen 30 años jubilados, entonces de ahí vayas hacia atrás otros 30 años. Y pues bajo esa óptica que usted me dice, pues Sayún aparece como el charro salvador casi en la institución. Sí, lo fue en su momento, en el año 2009 lo salvó de ese gran problema. Si me permiten, vamos a nuestro segundo corte. A nuestro auditorio les recuerdo nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Regresamos. Por décadas, las demandas e injusticias de millones de mexicanos fueron acalladas por medios de comunicación al servicio de gobiernos neoliberales.
Las redes sociales abren un espacio para construir un nuevo modelo informativo que visibilice y dé voz a aquellos sectores que esperan un verdadero cambio en las políticas públicas. Por ello, nace Cananea TV, un espacio de expresión para los trabajadores, indígenas, campesinos y los grupos sociales que aspiran a un mejor país y a un nivel más justo de vida. Soy Carla Valderas. Soy Adriana Nieto y los esperamos a seguir nuestra programación a través de nuestras redes sociales. Y recuerden que en Cananea TV, la lucha sigue. Ya estamos de regreso conversando con el abogado laborista Víctor Ortega y el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Monte de Piedad, Sindicato Independiente, Gerardo Ríos. Pues abogado, lo que está usted declarando ante los micrófonos de Cananea a nivel nacional es sumamente importante porque da la otra cara de la moneda, la cruda realidad que está pasando a pesar de haber una nueva reforma laboral. Pero creo que hay algo más grave aquí en todo esto. Usted me decía que se está tratando de vender el contrato colectivo de los trabajadores de Monte de Piedad. ¿Qué se podría perder? Tengo entendido que pues hay, como usted me decía, es un contrato de vanguardia, o lo fue en su momento. Lo es aún. ¿Qué se va a perder? ¿Qué se puede perder con esto? Para que los trabajadores tomen conciencia, porque a lo mejor dicen, bueno, pues ahí me dan un bono, me dan un dinero, y pues que todo siga muy bien, ¿no? Pero ¿qué pueden perder para que los trabajadores se enteren cuál es el riesgo de vender este contrato? De entrada se acaba el servicio médico particular. No volverán a tener atención médica particular los trabajadores. Se acaba el mejor aguinaldo del país. 105 días de salario promedio, no salario tabular, promedio, integrado. Se acaba el fondo de ahorro de 108 días anuales. Uno de los mejores a nivel nacional. Se acaban las vacaciones, que en el primer año al primer año de labor se empieza en 25 días. Para que se den una idea. En un total de cláusulas o de prestaciones, ¿cuántas se perderían? Cerca de 50 prestaciones. Cerca de 50 prestaciones que nosotros, bueno, pues hemos hecho obviamente análisis financieros. Obviamente la liquidación de esas 50 prestaciones pues sería una fortuna para cada trabajador, o debería ser una fortuna para cada trabajador. Suponiendo, pongamos el caso de lo que vivieron en el 2009, para no inventarles. En el 2009, cuando se vendieron las jubilaciones, a cambio de la jubilación, se les dieron bonos, que iban pues desde 50, 60 mil pesos hasta 600 mil pesos, 700 mil pesos, a los que más les tocó cuando tenían 50 años de antigüedad, 40 años de antigüedad. No fue parejo. No fue parejo. Sí, ¿con qué criterio se fue pagando? Así es, pero bueno, pues supongamos, hagamos una muy mala operación, que por la jubilación les hubiera tocado en promedio 200 mil pesos a cada trabajador, por vender la jubilación, porque lo que se vendió fue la jubilación. Si usted multiplica esos 200 mil pesos por 50, ¿qué cantidad le da? ¿Qué cantidad le da? Entonces, estamos hablando de miles de millones de pesos, lo que costaría a Monte de Piedad liquidar el contrato colectivo. Pero no lo va a hacer así. Monte de Piedad le está apostando a la manipulación del trabajador. Le está apostando a la avaricia del trabajador, a lo más bajo, a lo más ruin. El trabajador que acepte esto se está condenando a él mismo, pero está condenando la memoria histórica de los que le precedieron. Porque al trabajador tiene que entender que a él no le pertenece el contrato colectivo de trabajo. Y está condenando a las nuevas generaciones a la pauperización, porque... Sí es, porque eso no va a regresar, ese contrato no va a regresar. Estamos hablando de uno de los mejores del país. Y este país necesita contratos colectivos y trabajadores valientes, no trabajadores avariciosos. Le voy a decir que les van a ofrecer. Les van a ofrecer 20 días por año, 3 meses de salario y un bono. Esa es la gran venta del contrato colectivo. Y si a un trabajador a cambio de 50 prestaciones le ofrecen 500 mil pesos, pues con todo respeto es un miserable si los acepta. Porque 500 mil pesos no vale ni siquiera una de las prestaciones más bajas del contrato. Más bien diríamos un tonto, porque está vendiendo cacahuates, oro por cuentas de vidrio, ¿no? Bueno, usted lo ve de manera más objetiva. Sí, un tonto, porque su único patrimonio es ese. Y con tal de quedar bien con Arturo Sayún, y ay, no me vaya a ver feo,
No, mejor ahorita denme 500,000 pesos, aunque después ya no tengan ninguna prestación. Pero como usted decía, mientras la nueva reforma laboral plantea respeto a los contratos colectivos y que el trabajador inclusive pues vote por esta validación de esos contratos, pues aquí parece que van en reversa, ¿no? En una contradicción hasta histórica, yo diría que hasta elemental, de elemental lógica, ¿no? O sea, vendemos el contrato. Nosotros estamos de acuerdo con lo que usted menciona. Mire, sí, sería ir de regreso, pero la apuesta que tenemos nosotros es que el trabajador, cuando le toque aprobar, votar esta modificación contractual donde se eliminan todas las prestaciones, vote por el no. De manera libre, secreta, porque el voto va a tener que ser directo, secreto, seguro, porque actualmente ya las modificaciones contractuales así se tienen que votar. Entonces, esa es nuestra apuesta. Nosotros, en el sindicato independiente como sindicato minoritario, evidentemente nuestros agremiados van a votar por el no, eso pero evidentemente. Pero esto también tiene que ser un llamado, y yo les hago un llamado a los trabajadores agremiados al sindicato de Arturo Sayún: voten por el no por dignidad. Esto es un robo histórico. Si no lo pueden ver, si no lo quieren ver de manera pública, bueno, está bien, pero en lo privado, cuando les toque votar, cuando les toque elegir, voten por el no, porque los miles de millones de pesos que Monte de Piedad se va a ahorrar deberían estar en sus bolsillos, no en los de Arturo Sayún y su comité. Ustedes tendrían que tener, en caso de que decidieran vender algo que no les corresponde, pero en caso de que los decidieran vender, muchos millones de pesos. Yo pienso cada quien les debería tocar 20, 30 millones de pesos. No, pero además, para los trabajadores que nos escuchan, una reflexión muy personal, porque como parte de esta fuente laboral, siempre el reclamo es: el Seguro Social no tiene recursos, está peleando contra un problema de falta de personal médico, insumos e inclusive camas, lo vimos ahora en la pandemia del COVID. Y usted no me dejará mentir, amigo trabajador, hay gente de su familia o usted mismo que tiene que esperarse meses para que tengan una intervención quirúrgica. Si ustedes tienen una atención de primera, creo que no solamente están hipotecando su futuro, sino están poniendo en riesgo su salud y la de sus familias, que es lo más sagrado que tienen. Y además, cuando el Monte de Piedad no lo necesita hacer, que eso es lo más grave. Financieramente está bien. Financieramente está bien, y todo el mundo se come el cuento de que están quebrados, porque el director general y Arturo Sayún todo el día dicen que están quebrados. Si Monte de Piedad estuviera quebrado, ¿por qué no promueven un conflicto colectivo de naturaleza jurídica ante la autoridad? Y que sea la autoridad la que determina si están quebrados o no. Así es. Pero acá es una hablada. Imagínese usted que los contratos colectivos se acabaran en este país porque el patrón dice: ¿qué crees? Estoy quebrado, quítame todas las prestaciones laborales. Pues ¿qué pasó, no? No somos niños para querernos, es para chuparnos el dedo. Claro. Evidentemente aquí hay un negocio detrás. Si ellos lo quisieran hacer, si ellos realmente estuvieran quebrados o con problemas financieros, lo harían ante la autoridad competente. No lo harían de esta forma, queriendo hacer una pantomima, una obra de teatro, para decir: oye, estoy quebrado, dame mis prestaciones. ¿Por qué? Eso que se los crea su abuelita, con todo respeto. Porque el trabajador no debe de caer en esos chantajes. Abogado, esto legalmente, esta validación de lo que podría ser una venta de este contrato colectivo, ¿cuándo tiene que darse? Bueno, el plan de la institución es ya desde hace años hacerlo, pero ahora lo piensa hacer antes de octubre de este año. Antes de octubre de este año, y bueno, en estos meses ya va a empezar una feroz campaña hacia los trabajadores, dirigida a los trabajadores, para convencerlos de dos cosas. Primero, trabajador de Monte de Piedad, está quebrado Monte de Piedad. Es lo primero que los van a convencer. Yo espero que al trabajador no se le olvide que al director general le dan un Tesla camioneta del año de más de $1 millón cada año y tiene un sueldo de $1 millón mensuales. Entonces, yo espero que eso no se le olvide. Y los empleados de confianza también tienen incluso Porsches
el director jurídico como prestación, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que eso no se le olvide al trabajador cuando lleguen y le dicen, oiga, ¿qué crees? Estamos quebrados totalmente y en 6 años desaparecemos. Pues que le digan, bueno, pues vende ese Tesla y vende ese Porsche y ahí nos alcanza para otros mesecitos, ¿no? Entonces, yo espero que el trabajador no caiga en estas dos feroces campañas, atroces campañas que van a dirigir contra ellos. La primera es, Monte de Piedad está quebrado. Monte de Piedad no está quebrado. Y 2, lo que te vamos a dar es mejor que nada, porque luego va a quebrar monte y no te va a tocar nada. O sea que el señor de la calle no está para nada en la calle. No está para nada en la calle, ahí está su salario. ¿Y sabe qué es lo peor? Que Monte de Piedad no es una empresa, como para que el director general tenga esos salarios. Monte de Piedad es una institución de asistencia privada, y sus recursos deben de irse a la asistencia privada, no deben de irse al bolsillo de los trabajadores de confianza. Mucho menos debe utilizarse el poder corporativo de Monte de Piedad, su poder de contratar asesores especialistas para liquidar las prestaciones sociales. No es una empresa. Monte de Piedad tiene que entender y la dirección tiene que entender que ellos no son una empresa. Inadmisible e inaceptable. Pues auditorio de Cananea TV y de todo el país, el auditorio que aunque no sea trabajador, pues se está enterando de esta noticia, que el director general del Monte de Piedad gana más de 1 millón de pesos de sueldo mensual. Bueno, el presidente, es cierto, no son una entidad pública, pero ganar más que el presidente, 10 veces más que el presidente, es una grosería. Y tampoco son una empresa. Eso, y bueno, a los dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores, la ONT, donde se ha cobijado el señor Sayún por tantos años, que es un sindicalismo de vanguardia, pues parece que tienen incrustada en sus filas a una oveja negra, más bien diríamos un charro negro. Si me lo permiten, vamos a un corte y regresamos a nuestro último segmento del Diván de la Utopía. Gracias. ¿Usted ha sido víctima de explotación laboral, despido injustificado o intimidación? ¿Le han reducido el sueldo o lleva varias quincenas sin cobrar? ¿Sabe qué? Llegó la hora de no guardar silencio y denunciar su situación ante la lupa de Cananea Noticias. ¿Qué tal? Soy Carla Valderas y le invito a que juntos denunciemos aquí, en Barandilla Laboral, todas las arbitrariedades que usted como trabajador enfrenta. Recuerde, no está solo, porque aquí en Cananea TV, la lucha sigue. Ya estamos de regreso en el último segmento de nuestro programa de hoy, del Diván de la Utopía, charlando con el abogado laborista Víctor Ortega y el dirigente nacional del Sindicato Independiente del Monte de Piedad. Y les he de decir, amable auditorio, que pensé que ya había perdido mi capacidad de asombro, pero estoy pasmado, la verdad que no me cae el 20, como dicen. ¿Cómo es posible que haya estos estados de excepción tan divergentes de lo que debe ser la justicia social en México? Increíble, pero existen. Aquí antes de fuera en el corte me comentaba el dirigente y el abogado que además estos funcionarios de sus salarios de 1 millón de pesos mensuales, pero además tienen bonos, prestaciones y se van a viajar hasta Dubái. Claro, pues sí. O sea, no cualquier cosa, no se van a Cancún, no como usted o cualquier mortal que tiene que empeñar sus alhajas o sus relojes para que nos echemos unos días de vacaciones en Acapulco. No, ellos se van a Dubái, vean las diferencias que hay en este país. No, y pagan comidas con el dinero que debería estar en la asistencia privada. O sea, la asistencia privada son todas las fundaciones, las IAPs que apoya el Monte de Piedad. Entonces, en vez de estar haciendo eso, están pagando comidas con el secretario general, para ver cómo liquidan el contrato colectivo, cuando no necesitan. O sea, se está desvirtuando totalmente la misión que debería de tener como institución de asistencia social el Monte de Piedad. Pues mire, es un proyecto de décadas por décadas el proyecto fue, tú engaña al trabajador, Arturo Sayún. O sea, Arturo Sayún, tu trabajo es asustar al trabajador para que piense que sin ti, Arturo Sayún, si te contradice, no tiene nada. Que tú eres la verdad absoluta. Que tú tienes únicamente esa posibilidad, incluso de venderlo. Porque ahí estamos, en ese punto estamos. El trabajador está en el punto de decidir si lo vende un dirigente o no lo vende un dirigente. Así de grave. Pero esto ha sido un proyecto institucional de décadas.
no ha sido de ahora. Entonces el trabajador tiene que luchar contra eso. Pero abogado, si me permite, vamos a retomar lo de la iniciativa de la diputada Susana Prieto, que está ahí en el Congreso, y que busca precisamente sancionar a estos funcionarios, sean de una institución privada, sean de una dependencia, que trata de buscar sanciones a estos funcionarios que están violando el derecho del trabajo y se están burlando de la reforma laboral. ¿Qué sanciones en específico plantea esta iniciativa? Bueno, en el caso de los actos discriminatorios o de diferencia de trato, porque en realidad la discriminación no es otra cosa más que una diferencia de trato, la iniciativa plantea un abanico de sanciones que van desde una amonestación, cuando la diferencia de trato no trasciende tanto, pasando por una indemnización económica, hasta aspectos pues novedosos importantes, como es la disculpa pública. Porque aquí, por ejemplo, con el sindicato de Independiente, pues no va a bastar ninguna indemnización económica si se gana. El Monte Piedad tendría que reconocer públicamente que discriminó, y que discriminó durante tantos años, y eso impidió el crecimiento del organismo sindical, porque sin la diferencia de trato el organismo sindical hubiera crecido. Entonces todo eso tiene que incorporarse a la ley, porque de lo contrario los patrones, las empresas no van a entender nunca. Si únicamente la sanción es, oye, bueno, ya dale sus licencias sindicales, pues ya se las dan. Aquí tiene esto que trascender, porque la diferencia de trato afecta el crecimiento, la génesis social, y en los sindicatos está la génesis social. Entonces, en la medida que lo sigamos aplastando, pues vamos a seguir teniendo los problemas sociales que vemos. La persecución sí, es muy fuerte. Abogado, si me permites, Gerardo, sí. En las redes sociales nos hicieron una observación, nos pidieron que te hiciéramos una pregunta, Sí. porque dicen ahí en el Monte de Piedad que corre la versión de que te van a despedir. Bueno, así lo dicen tus compañeros. Sí, claro. Pues sí, ese es el rumor que se está llevando hasta ahorita, ¿verdad? Pero bueno, pues aquí tenemos un buen abogado, así es que, pues adelante, ¿verdad? Que hagan lo que tengan que hacer ellos, ya sabré qué tendré que hacer yo. Yo quería, aumentar un poquito lo que decía el licenciado Ortega en relación a los caprichos de este señor. Tiene a sus colaboradores, a sus fieles, ¿verdad? Como los secretarios generales foráneos, donde cobran los señores, cobran por meter a trabajar a los compañeros de nuevo ingreso, ¿sí? Cobran de 25 a 30 mil pesos. Ahí está el ejemplo del señor Uscanga en Veracruz, el señor Florentino en Guadalajara, y el otro en Villahermosa, y les consta, compañeros, que les han cobrado. Lamentablemente me piden ustedes mismos que no digan sus nombres, porque temen a que los corran, y tienen razón, no lo voy a decir sus nombres, pero esa es la ventaja que lleva él. A nosotros no nos dejan hacer nada, ¿verdad? Según ellos, pues vendrá ya la justicia divina y pondrá las cosas en su lugar. Bien decía el licenciado Ortega, no tarda en salir ya nuestro laudo, y ahí se va a ver, porque dicen ellos que ya perdimos. Quisiera que enseñaran el oficio donde ya perdimos. Es mentira. A ver, abogado, ¿en qué consiste ese laudo? O sea, ¿llevan ustedes un juicio contra estas arbitrariedades? Sí, un conflicto colectivo de naturaleza jurídica, cuyo trámite... ¿Dónde lo tiene radicado? Está radicado, inicialmente fue radicado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y posteriormente, ahora está en un tribunal colegiado de circuito, que es el quinto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito. Los expedientes son 202, 203 y 204 del 2020 21 para los que quieran checarlos, porque es información pública. ¿Por qué hay tres? Pues porque un amparo es del Monte de Piedad, otro amparo es del sindicato mayoritario y otro amparo es de nosotros. Y cuando se resuelve ese amparo, en última instancia, que es la instancia en la que está, se va a dilucidar qué derechos corresponden al sindicato independiente. Porque obviamente, como ya le platicamos con anterioridad, la gente ya lo sabe, de entrada, en cuanto tuvimos la toma de nota, nos quitaron los derechos. Entonces, tuvimos que presentar esa demanda y se están reclamando esos derechos, y se está reclamando incluso este tipo de sanciones de las que hablábamos, porque no se requiere que estén en la ley. Digo, si están en la ley mejor, pero también pueden ser impuestas por los tribunales. Entonces, es nuestra pretensión.
Claro, ese expediente está sub judice, es decir, está pendiente de resolución, no se ha resuelto, la gente lo puede consultar para que pues salgan de cualquier duda. En caso de ser favorable el fallo a ustedes, ¿qué implicaciones va a tener? Pues son muchos temas, habría que ver tema por tema, porque va desde el tema de las licencias sindicales del Comité Ejecutivo Nacional, hasta pasando por aspectos muy relevantes, muy novedosos en este país, que es el tema de la cancelación de los beneficios inadmisibles del sindicato mayoritario. Lo que estamos diciendo nosotros es, tu sindicato mayoritario tienes 80 personas con permiso con goce de sueldo, que no justificaste por qué tienen permiso con goce de sueldo. O sea, de las 80, 20 sí, porque son del Comité Ejecutivo Nacional, ellas sí tienen su licencia sindical, pero aparte hay 60 que no son ni miembros del Comité Ejecutivo, es decir, son personal de apoyo, llaman ellos, asesores, llaman ellos, yo les llamo aviadores con todo respeto, porque no tienen ninguna razón de existir, pero Monte de Piedad, y sin respeto, Monte de Piedad les da su licencia sindical con goce de sueldo, y a los señores que tienen un sindicato independiente no les da 6 licencias, cuando aquí hay 60. Pero entonces lo que hicimos judicialmente es decirle, tribunal, cancela ese beneficio inadmisible, porque una cosa es lo que se deriva de la contratación colectiva, y si en la contratación colectiva yo pacto contigo 20 licencias, dales 20 licencias, pero no se vale que aparte de esas 20 licencias que están en el contrato, les dé 60 sin estar pactadas, sin estar justificadas, y solo es para que tengan control político. Quíteles a esos 60 y mande a trabajar a los 80 del Comité Ejecutivo y vería cómo pierde control político Arturo Sayún. Arturo Sayún necesita de que el Monte le siga pagando el control político, porque el control político de Arturo Sayún se lo regala el Monte de Piedad, se lo paga con favores, se lo paga con dinero. Sin ese control político, Arturo Sayún no existiría. Les hago una pregunta a los dos, sí. Que es muy importante en todo este contexto de abusos y arbitrariedades. Hablábamos de un fondo que desde hace 20, 30 años se les descuenta a los trabajadores del Monte de Piedad y no se les da. El fondo, ¿qué se llama? De retiro. Fondo de retiro. De jubilación, sí. Nos decían también en las redes sociales con algunos trabajadores, lo digo así claramente de manera anónima, como dice el señor Gerardo y el abogado, tienen miedo, sí, tienen miedo el trabajador, pero sí hay trabajadores que tienen la necesidad de saber qué pasa con su dinero, y nos decían, bueno, ¿cómo podemos pedirle cuentas al señor Sayún? ¿Legalmente se puede? Yo digo que sí, porque hay cuestiones de transparencia y de rendición de cuentas que establecen en la reforma laboral. Pero ¿qué les dice usted, abogado? Jurídicamente, ¿qué pasos tiene que seguir un agremiado para decir, a ver, líder, yo que consisto contigo, necesito que me entregues cuentas de esto, de este fondo, de X fondo? Bueno, es algo sencillo. Cualquier persona puede solicitar las cuentas en cualquier momento a los órganos de rendición de cuentas del sindicato. Basta un escrito simple donde pida que le rindan cuenta detallada de la administración del patrimonio sindical. ¿A quién tiene que dirigir este escrito? Pues yo pensaría que el secretario general del sindicato. Digo, porque podría ser también con copia de la Secretaría de Finanzas, pero bueno, finalmente el secretario general es el representante legal del sindicato. Entonces diríjanse al secretario general, Arturo Sayún. Tiene la obligación el secretario de dar esta información, por ley. Por ley, y además no es nada más una rendición de cuentas así muy abstracta. Tiene que rendir cuenta detallada, así lo marca la ley, cuenta detallada del patrimonio y la administración del sindicato, o sea, qué inmuebles tiene, cuántos bienes tiene, cuánto dinero tiene en cuentas, cuánto sale, cuánto entra, en qué gastaste. Y si no se lo dan, puede ir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y presentar una demanda. Y a lo mejor penalmente, porque pues claro. Dicen que ese fondo tiene 20 y tantos años que no les entrega ni un centavo a los trabajadores, un solo centavo. Claro. Hombre, es el miedo, señor León, es el miedo que le tienen. Por eso no lo hace la gente, es el miedo. Si les da miedo decir que les cobran por entrar a trabajar, imagínense. Claro. Pues los tienen muy amenazados. Qué tristeza, ¿eh? Hay muchos temas, desgraciadamente el tiempo se nos agotó. Creo que los trabajadores quieren saber más de este tema, a ver si más adelante podríamos tener otra charla aquí con nuestros invitados. De mi parte es todo por el día de hoy. Agradezco la presencia de nuestros invitados el día de hoy, el abogado Víctor Ortega y Gerardo Ruiz, dirigente del Sindicato Independiente del Monte de Piedad. Por último, ¿podría decir algo? Sí.
Adelante. Perdón, mire, es para la gente que nos está viendo. En primer lugar, gracias por esta entrevista. Yo sí quiero decirles, no es que quiera hacer una tregua, le propongo, sí, a este señor Sayún, que unamos fuerzas para defender el contrato colectivo. A ver si me contesta esa pregunta. No, pues no ha contestado tampoco lo del debate, no creo que eso es para toda la gente que nos está viendo. En asunto afirmativo. El sindicato independiente, unir fuerzas para defender al Monte de Piedad y al contrato colectivo. Pero que no se toque una cláusula del contrato. No se toca nada. Vamos a defenderla, es lo que estoy proponiendo, defender el contrato colectivo. Pues ya escucharon, amigos trabajadores del Monte de Piedad, soy su amigo León Montesinos y los espero aquí en el Diván de la Utopía en nuestra próxima emisión, porque recuerde que aquí en Cananea TV la lucha sigue.